Hola, ¿cómo están? El tema de hoy del segundo capítulo de esta temporada que contiene 4 capítulos. En el primero hablamos qué es la filosofía para mí, qué era la filosofía y pues experiencias y todo y puntos de vista. Este, en este capítulo voy a hablar sobre la caverna de Platón. La caverna de Platón es una alegoría, la verdad, muy interesante. Eh, Voy a explicar un poquito de qué es para también ayudarme a mí. Habían unos prisioneros en una cueva y afuera les mostraban cosas por un muro y ellos solo llegaban a ver las sombras, no miraban que eran como títeres o cosas así. Entonces ellos creían que eso era realidad. Entonces, aterrizándolo desde un punto de vista más real, en el contexto y todo, perdón, eh, la caverna de Platón es las sombras, son las apariencias. Y nos poníamos muchos ejemplos. Y yo me puedo poner un ejemplo así de que un poco personal podría ser, una de mis apariencias podría ser que siempre soy una persona muy extrovertida y muy feliz y siempre estoy platicando y todo. Pero, por ejemplo, de que a veces tengo que ponerme como esa sombra o, o este traje, pero en este que estamos hablando acá, ¿no? Como de ir a la escuela y con la sombra de que yo soy feliz y yo siempre estoy bien y todo va a estar bien y con ese positivismo, este, un muy positivismo, ¿no? Y no, a veces no me permito el estar triste o el estar bajoneado, error mío, pero como que ya todos me conocen y siempre yo me he encargado de dejar eso plasmado en los demás de que yo soy una persona súper positiva, que yo soy una persona súper alegre, que me gusta hacer todo, pero al final, por ejemplo, puede haber un día que yo llegue a mi casa y la verdad digo es que la verdad no tengo ganas de nada y me siento súper mal, estoy pasando mal por esto, por el otro, por cosas personales, etcétera. Pero al siguiente día tengo que levantarme siendo positivo porque a las 3 de la tarde empieza mi primera clase. Entonces, y si no hablo y si me quedo callado y si no, de verdad todos saben que me pasa algo. Entonces nadie quiere que se enteren, nadie le gusta que las personas se enteren lo que te está pasando porque podría ser incómodo hablar de ello. No tenemos normalizado hablar sobre cómo nos sentimos o, o qué nos está pasando, nuestras problemáticas, no sé, familiares, sociales, brutos, a todo. Entonces, pues bueno, esa es como mi caverna, por así decirlo. El tratar de ocultar, de mantener apariencias que la verdad, pues, tarde o temprano a veces, pues, es como dejar claro que no siempre tenemos que ser positivos, no siempre tienes que tener ese positivismo no tóxico, pero siempre de que super grito, no, a veces es chido sentirse mal y hay que darnos también un lugar a nosotros. Es, es como la caverna de Platón, la caverna de Platón, creo que podría estar ligado al que es pobre porque quiere. Muchas personas, no sé cuántas, pero creen que el pobre es pobre porque quiera. Entonces se disfrazan y ponen esto de que, no se disfrazan, sino ponen estas sombras de que es que yo lo logré y es que tú puedes lograr ser tan exitoso como yo. Si yo estuve abajo, yo lo pude lograr y tú estudiando y no sé qué, bla, bla, y el pobre es pobre porque quiere, que no sé qué. Y pues los que están nomás viendo las sombras creen que de verdad el pobre es pobre porque quiere y si le echan muchísimo esfuerzo y ponen todas sus ganas y dan y todo esto van a ser exitosos, pero pues en realidad no, porque las sombras simplemente son apariencias, lo que nos deja ver la caverna de Platón, que solo son apariencias. Entonces, el pobre es pobre no porque quiera, y el pobre es pobre, y la palabra y la frase el pobre es pobre porque quiere es simplemente apariencias. Y una persona que dice que el pobre es pobre porque quiere. No soy de izquierda, no, aclaro, no soy de izquierda ni soy de derecha, pero veo las cosas desde mi punto de vista y no me considero ni de izquierda ni de derecha.
Pero el pobre es pobre porque quiera que alguien lo dice, habla desde su privilegio. Y desde que tú estás hablando de tu privilegio, ya estás hablando desde la sombra. Entonces, es como, pues, no, no tiene sentido. Es como, pues es que no puedes decir que el pobre es pobre porque quiera. Estás hablando desde tu privilegio. Desde que a lo mejor tú ya tienes como unas cosas de tu vida resuelta, tu familia a lo mejor en generación como que fue formando un legado y se hizo un poquito más, a lo mejor no ricos, pero sí tiene una estabilidad económica, pero alguien que vive debajo de un puente, alguien que viene desde marginación, es marginación, marginación, y así, no le puedes decir pobre es pobre porque quiere. Hay un ejemplo bien, bien, bien cliché, si se podría decir. Una psicóloga nos lo ponía. Le decía que a una persona en situación de calle que tenía días sin comer, que tenía que estar esculcando la comida y todo, le ponía, ¿qué prefieres? ¿El libro que te puede hacer multimillonario, que te va a enseñar y es educación, ¿ok? O 200 pesos para que comas algo? Pero esto te va a hacer creer, esto te va a crear más dinero. El libro pues obviamente la persona que está en situación de calle va a escoger el dinero. Lo único que le importa es satisfacer esa necesidad fisiológica que es comer. Entonces, las apariencias de que, por ejemplo, decir, es que la educación, que no sé qué, la educación es lo mejor y te hace, va a ser más visionario y que no sé qué, bla. Las estadísticas sí dicen que te aseguran un mejor empleo o tienen un poquito más de probabilidad de éxito que alguien que no tiene empleo. Pero el sentirte superior o el creer que si tú tuviste la oportunidad de educación todos la van a tener, eso no funciona así. Es simplemente que estás viendo la realidad desde otra forma, estás viendo la realidad desde tu caverna. Estás viendo estas sombras que, ay, es que la educación, esto es accesible para todos, la educación te hace mejor persona, te hace más culto y teniendo educación te va a asegurar siendo exitoso. Hay carreras que simplemente, ingeniería, cosas así, que nomás te sirven para trabajar en una maquila. Las universidades, se critica mucho eso. Y también lo decía mi maestro de filosofía, el maestro que nos está dando este curso, el que está viendo esto, decía, es que tanto se critica que las universidades lo único que están haciendo es crear empleados, o no te enseña a pensar, no te enseña a salirte de tu caverna. Simplemente a la universidad le interesa tener más empleados, a trabajar en una maquila, a ser supervisor, a ser psicólogo y ya, o sea, no crea empleados, crea trabajo, pero no crea gente que tenga que pensar, no crea gente que piense más allá, que cree una filosofía, que siga una filosofía, porque la filosofía es importante. No me voy a desviar mucho del tema de la caverna de Platón, pero la filosofía, desde que alguien se cuestionó que por qué nomás los del poder podían poner, entre los del poder nomás ponían ellos al presidente o al que lo regía o lo que sea. Ahorita no, ahorita gracias a los filósofos que cuestionaron el sistema, que cuestionaron al poder, ahora nosotros podemos votar. Y muchísimos ejemplos que el maestro nos ha dado, pero yo no más quiero dar. Entonces, hay que salir de esa caverna y es muy difícil salir de esa caverna porque es renunciar a tu realidad. Si a mí me dijeron, es que el pobre es pobre porque quiere, porque mi mamá y mi papá, ellos eran bien pobres y no tienen que comer, y ahorita ya tienen un trabajo, uno tiene un negocio, lo que sea, es que el pobre es pobre porque quiere, porque mi papá era muy pobre, muy, muy pobre, y ahorita ya tiene un negocio. Ahorita ya gana 50,000 pesos al mes, un ejemplo. Es un ejemplo. Entonces, esa es tengo que renunciar a eso, creer este ideal tan erróneo, tan clasista, tan estúpido, disculpe la palabra, para yo ver por qué el pobre es pobre, no porque quiera. Investigar, leer, cultivarme, buscar, no sé, a cierto doctor de historia, a cierto filósofo, a los de ciencias naturales también, porque no a un economista, ir reuniendo y crear o sea, desde agarrar rompecabezas, es como un historiador, pero no es agarrar como cada pieza, cada rompecabezas de cada cosa y ir uniendo y crear mi propio perspectiva
y pues refutarla de que el pobre es pobre no es porque el pobre no es porque quiera. Por ejemplo, yo pues opino cierta cosa, ¿no? Entonces, pues la caverna de Platón es eso. La caverna de Platón te enseña que tienes que salir de esa caverna. Sal de esa caverna que vives de apariencias, que tienes que estar comprando ropa en Chain porque resulta que tienes que llevar ropa diferente a la universidad, que ocupas estar a la moda, pero la ropa fast fashion lo único que hace es crear muchísima contaminación. Es ropa que simplemente nomás la vas a usar una vez porque es de muy mala calidad y según es moda, pero en realidad no lo es. Eh, Además que las únicas personas que tienen acceso a la moda, por así decirlo, son personas que están en el poder, los que tienen muchísimo dinero, prestigio, economía súper alta, multimillonarios en resumen. Entonces, la caverna de Platón te invita a que renuncies a esos ideales, a esas cosas inculcadas, a que renuncies al saber, es tener humildad, que el salir de la caverna es también tener humildad. Yo salgo de la caverna y reconozco que lo que yo miraba en la caverna estaba mal. Era lo que no era real, era mi burbuja, era una caverna prácticamente, literalmente era una caverna. Entonces tengo que salir de esa caverna y ahora sí, mirar la realidad y ver con otros ojos, ver con otra perspectiva y estudiar eh, una opinión. A mí si me dicen es que alguien si me dice el pobre es pobre porque quiere, pues yo no nomás seguirlo porque lo dice, sino bueno, ¿por qué el pobre es pobre porque quiere? ¿Me das explicación y todo? Ok. ¿Y tú por qué crees que el pobre es pobre? Ah, yo no creo que el pobre es pobre porque quiera. Y así te vas y todo y vas a crear, no vas a opinar lo mismo que la otra persona, sino que tú mismo vas a crear ese ideal, esa, sí, vas a crear tu propio ideal y, y te sales de esa caverna. Y las personas que se quedan en la caverna, pues no las juzgo. No voy a andar buscando y diciendo, es que tú estás tan aferrado a tus ideales y es que eres un idiota. Eres un idiota por seguir a esos ideales tan arraigados, a tu realidad, a tu burbuja, a tu caverna ahí. Pues no tendríamos por qué criticarlos, no tendríamos que juzgarlos. Yo creo que la caverna no te invita a eso, no te invita a juzgar la ignorancia de los demás. Simplemente que cuando invítalo, eso sí dice, tú cuando sales de la caverna tienes la responsabilidad de regresar y enseñarles pues la realidad, o sea, verles ver la ignorancia y ya ellos decidirán si salen o no. Pero pasa algo irónico, no irónico, pero pasa algo muy padre que tú sales de esa caverna, renuncias a tus conocimientos, a lo que tú creías que era realidad, renuncias, regresas, compartes esa ignorancia. A lo mejor yo sabía que algo de religión, me topó a alguien que no y que me tiene otra perspectiva de religión, bla, bla. Yo llego a mi casa, mi familia tiene un ideal tan arraigado a la religión, yo les comparto esto y ellos ya decidirán si lo toman o lo dejan. Créeme que una semillita a lo mejor les va a quedar. Entonces es lo que pasa, llegas a la caverna, cuentas, porque tú ya saliste y a veces se incomodan y esa incomodidad hace que ellos salgan de esa caverna. Es que me dijo esto, es que Julio me dijo que la religión tal, pero a mí me habían enseñado que la religión era tal. Entonces, pero Julio me está explicando otra cosa. Entonces, oye Julio, cuéntame más. Y ya yo le cuento más. Y después él se queda y después le pregunta, no sé, a su pastor de la iglesia, el pastor de la iglesia. Y ya después se va haciendo y a lo mejor inconscientemente, o sea, si tú de pensarlo, se salió de su caverna porque simplemente tú tuviste también esa responsabilidad, esa humildad de saber que tú estabas equivocado. Saliste, tienes nuevos conocimientos por así decirlo, válidos, reales, un poquito más críticos, esa es la palabra, tus conocimientos más críticos, regresas y tienes la humildad de enseñar, de darles a conocer lo que tú has adquirido y ya ellos decidirán si no. Entonces la caverna a mí sí, ya la había escuchado, ya la había medio estudiado en un curso de filosofía, pero aquí es como que le puse mucho más atención. En otro curso sí le puse atención y todo, pero ya se me había olvidado, digo que ese curso lo había tomado hace un poquito, ya con tiempo, entonces la verdad no le había tomado tanto la atención, pero creo que lo vi
vimos por encimita, y aquí con el maestro lo vimos, a lo mejor también por encimita, pero como que muy bien explicado, o no sé, pero la caverna de Platón, en resumen, es salir de eso, de tus ideales tan arraigados, de una realidad que lo más probable es que sea errónea, y pues hay que salir de esa caverna por el bien de nuestro conocimiento y por el bien de nuestra educación. Adiós.